Buenos días, feliz sábado, apreciados hermanos. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Les agradezco que antes de abrir la palabra del Señor podamos tener una palabra de oración. Me acompañan, por favor, inclinando sus rostros. Querido Padre, estamos ante ti, dándote gracias por tus bendiciones, dándote gracias porque para siempre es tu misericordia, dándote gracias, Señor, porque nos has dado tu protección durante la noche. Imploramos, Padre eterno, al abrir tu palabra, nos des de la sabiduría que proviene de lo alto para poder discernirla, entenderla de la manera correcta. Que nos ayude, Señor, a oír tu voz. En tus manos nos encomendamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor nos muestra un relato acerca de un portentoso milagro que hizo, uno de los tantos portentosos milagros que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el relato está registrado en el libro de Mateo capítulo 14, versos 13 en adelante, y nos habla acerca de la alimentación de los 5.000. El texto nos dice que Jesús estaba allí con una gran multitud, estaba enseñándoles, estaba predicándoles. Esa gran multitud se fue atrás de ellos, de Jesús y de los apóstoles. Y Jesús alcanzó a sanar a muchas de las personas que estaban allí y ellos le seguían para donde quiera iban. Jesús los estuvo viendo, los observaba y sintió pena por ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Cuando ya se estaba anocheciendo, cuando se estaba oscureciendo, se le acercaron los discípulos, dice el verso 15, que se le acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron: este lugar es desierto, Señor, y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Jesús les dijo: ellos no tienen por qué irse. Denles vosotros de comer. Ellos les dijeron: Señor, no, lo único que tenemos aquí son 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráiganme acá los 5 panes y los 2 peces. Les dijo a las personas: bueno, recuéstense allí, recuéstense en el monte, en la césped, en la grama. Tomó los panes, tomó los peces, levantó la mirada hacia el cielo, bendijo los panes y los peces, los partió y se los dio a los discípulos, y los discípulos fueron y repartieron. El Señor les dice: vayan y repartan a la multitud los panes y los peces. La palabra del Señor me dice que comieron todos, verso 20, y se saciaron todos, y que además de todo esto se recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y comieron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense ustedes, tremendo milagro. Más de 5.000 personas comieron con 5 panes y 2 peces. Estas personas que estaban allí vieron el milagro. Estas personas que estaban allí contemplaron lo que el Señor había hecho. Y en sus mentes ellos tenían ya decidido, cavilado en su mente de que Jesucristo debería ser su rey. De que el Maestro Jesús de Nazaret debería ser su rey. Deberían establecerlo como rey y que había llegado el momento. Imagínense ustedes un rey que convertiría a Jerusalén en la ciudad que fluye leche y miel. Imagínense ustedes un rey que puede dar alimento a ejércitos completos. Imagínense ustedes a un rey que puede sanar a los enfermos. Jerusalén quedaría por encima de todas las naciones con un rey de este tipo. Jesús conocía estos pensamientos, Jesús sabía los pensamientos que ellos tenían. Y entonces se acerca a los discípulos y les dice a los discípulos: miren, necesito que ustedes vayan a la barca y vayan adelante a la otra ribera, mientras que yo despido a la multitud. Y los discípulos tampoco querían irse. Los discípulos estaban también en la misma línea de pensamiento que la multitud. Los discípulos creían que ya era el momento de que Jesús fuera coronado como rey.
que ya era el momento de que los sacerdotes tuviesen la autoridad que tenían y abusaran de esa autoridad y legislaran. Ya era el momento de que Jesús gobernara por encima de ellos. Pero Jesús les habló de una manera cariñosa, afectiva, pero firme, y ellos no pudieron negarse. Ellos les tuvieron que subirse a la barca y empezaron su viaje. Cuando fue dejado allí Jesús con la multitud, Jesús les dice a la multitud también que se dispersen, que se vayan. Y la multitud no quería irse. Tuvo nuevamente Jesús que hablarle de manera firme a la multitud. Y ellos no pudieron, al ver la decisión que Jesús tenía, ver la postura que Jesús tenía, ellos no pudieron enfrentarlo a Él y se fueron cabizbajos, se fueron decepcionados, se fueron con la mirada entristecida porque ellos en su corazón verdaderamente deseaban que este Jesús de Nazaret fuera su rey, fuera coronado como su rey. Al final Jesús en la soledad subió a un monte apartado a orar y durante horas continuó Jesús intercediendo ante Dios y oraba no por sí mismo sino por los hombres, pidiéndole al Señor el poder para revelarles el carácter divino de su misión, para que Satanás no cegase su entendimiento y pervirtiese su juicio. Mientras Jesús estaba allí orando en esa montaña, mientras estaba en relación con Dios, los apóstoles estaban allí en la barca, pero estaban en medio del mar y esa barca estaba siendo azotada por las olas porque el viento era contrario, dice la palabra del Señor. Estaban los discípulos en una barca en medio de la tormenta, de una terrible tormenta. Las olas se levantaban, olas gigantescas se levantaban de un lado hacia otro. Y estos discípulos corrían también de un lado hacia otro buscando la manera de mantener la barca allí a flote, de que no se hundiera esa barca. Paradójicamente nosotros también actuamos de la misma manera. Nosotros estamos a veces allí en problemas en nuestra barca, en la que vivimos, en la que andamos en este mundo. Y a veces sentimos que esa barca se va a hundir por las terribles olas que golpean nuestra barca, por las terribles olas que golpean nuestro hogar, las terribles olas que golpean nuestra casa. No sé cuáles son esas olas que están golpeando tu hogar en estos momentos. No sé cuáles son esas olas que quieren destruir tu hogar, pero te aseguro que esa barca va a resistir. Que si tú te agarras de la mano de Dios, esa barca va a resistir cualquier tempestad. Allí estaban ellos en medio del mar, en medio de una tormenta, pero no tenían a Jesús allí en la barca. Y estaban pensando, me imagino yo, bueno, ¿dónde está el maestro? Se extrañaban a ellos de que el maestro no estaba allí. Les hacía falta su maestro en esos momentos de dificultad. Y a veces nosotros en los momentos de dificultad también sentimos que no está nuestro Maestro, que no está nuestro Dios, que dónde se encuentra Jesús. La gente del mundo también nos puede estar diciendo, bueno, y en medio de todo esto que está ocurriendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué tu Dios permite que ocurra todo esto que está ocurriendo? ¿Y saben dónde estaba Dios en esos momentos? ¿Dónde estaba Jesús en esos momentos? Jesús estaba allí en la montaña, y desde la montaña miraba la barca que estaba en medio de la tempestad y estaba prestándole atención a esta barca y en ningún momento desvió su mirada de la barca porque en esa barca estaba un gran tesoro. Sobre esa barca estaba un gran tesoro, un tesoro maravilloso. Imagínense ustedes, estaban los discípulos de Jesús, los cuales habrían de predicar las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo, a toda nación, raza, tribu, lengua y color. Estaba su tesoro, eran sus discípulos, estaban sus hijos, sus amigos allí en la barca. Y Jesús nunca despegó la vista o desvió la mirada de esa barca. Cuando estamos en este mundo, en esta barca tan terrible que es este mundo, que está siendo azotada por las grandes olas de la drogadicción, del alcohol, de la delincuencia, de la prostitución, del homosexualismo, de los problemas familiares, del desempleo, de la tragedia, de la muerte.
y estamos siendo azotados por todo esto, te puedo asegurar que en estos momentos Jesús tiene sus ojos puestos en esta barca. ¿Sabes por qué? Porque en esta barca está su tesoro. Porque tú y yo somos un tesoro especial para Dios. Y Jesús nunca quitará sus ojos de esta barca mientras tú estés allí, mientras sus tesoros estén allí. Porque estos tesoros somos los que hemos de predicar el Evangelio. Somos los que hemos de hacer que muchas personas lleguen a los pies de Jesús y se salven también, que sus nombres queden escritos en el libro de la vida. Nosotros somos de gran precio ante los ojos de Dios. Y a pesar de las dificultades, a pesar de la tormenta que está azotando la barca, ahí está Dios. Jesús está pendiente de ti y de mí. Jesús nos está mirando, Jesús nos contempla, no estamos solos, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos ante la presencia de Dios. Dios está pendiente de cada uno de sus hijos. Y dice la palabra del Señor que cuando ya era la cuarta vigilia, verso 25 de la noche, Jesús ve a ellos andando sobre el mar. Y venía allí Jesús en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, y ellos vieron una silueta resplandeciente que venía sobre las aguas, que venía caminando sobre las aguas, y ellos dejaron todos los problemas, todas las dificultades que tenían en esa barca en esos momentos. Yo creo que se le olvidaron todos esos problemas, y lo que vieron fue allí, esa silueta resplandeciente que venía caminando sobre el mar, y gritaron, dice la palabra del Señor, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y se asustaron porque venía un fantasma, según ellos. Pero al reconocerle, cuando le reconocieron, cuando Él les dice, miren, no tengan miedo, soy yo, dice la palabra del Señor. Ellos le reconocieron y se alegraron, y se gozaron y se tranquilizaron. Porque a pesar de que todavía había tormenta en ese mar, a pesar de que las olas el viento era contrario y las olas golpeaban, azotaban esa barca, a pesar de todo eso, allí estaba el Salvador. Ellos estaban viendo el Salvador venía hacia ellos, y a pesar de todo esto, ellos se alegraron y se tranquilizaron. Saben, apreciados hermanos, un día va a venir el Señor también. Y nos va a encontrar en esta barca que parece que se va a hundir, que las olas terribles de este mundo están golpeando nuestro hogar, están golpeando nuestra vida, están golpeando nuestro corazón, nuestra mente. Pero un día vamos a ver venir al Señor, y no lo vamos a ver venir caminando sobre las aguas, sino que lo vamos a ver venir en las nubes de los cielos, con los miles y millares de ángeles, vendrá el Señor. Y quizás nos asustemos al principio, quizás veamos allí ese resplandor que viene y nos asustemos, pero al reconocer que es Dios, al saber que es Dios el que viene allí sentado en su trono con los millares de ángeles, se alegrará nuestro corazón, nos gozaremos en nuestra salvación. Levantaremos las manos al cielo y cantaremos cánticos de alabanza, diciendo, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Un día vendrá el Señor sentado allí en su trono en las nubes de los cielos. Algunos se asustarán, algunos sentirán temor, y ese temor no se les va a quitar, y ese susto no se les va a quitar, y van a tener un miedo inmenso, y le dirán a las montañas y a los montes, caed sobre nosotros y escondernos de la ira de aquel que viene sentado en el trono. Aquellas personas que nunca se acercaron al Señor, que nunca aceptaron al Señor, que siempre se burlaron del Señor, esas personas serán las que temblarán de miedo, las que pedirán a los montes que caigan sobre ellos. Dice la palabra del Señor que Pedro le dice a Jesús, pues Señor, mira, si eres tú, dime que vaya a ti sobre las aguas también. El Señor le dice, ven. Y yo me imagino que Pedro no creo que se haya salido corriendo y se tiró. Yo creo que él bajó con algo de cuidado y empezó a caminar en medio de la marea, en medio de la tempestad, en medio de las grandes olas. Empezó a caminar sobre el agua. Dice White que cuando Pedro iba caminando sobre las aguas con su mirada puesta en Jesús,
Él estaba tranquilo, él iba bien, iba caminando sin ningún problema hacia el Salvador. Pero que llegó un momento en que él en su corazón se enorgulleció, sintió que el milagro lo estaba haciendo él, que él estaba caminando sobre las aguas por él, por sus atributos, y volteó y miró hacia allá, hacia donde sus compañeros, y se llenó de orgullo. Y entonces Pedro empezó a hundirse. Pedro en su corazón permitió que la incredulidad se posesionara de él, se posesionara de su mente. Pedro permitió que su corazón se llenara de orgullo. Y Pedro empezó a hundirse. Saben, hermanos, yo conozco a muchas personas que un día conocieron a Jesús, que un día alababan el nombre de Jesús, que un día oraban a Jesús, que se arrodillaban constantemente a los pies de Jesús, pidiéndole al Señor un buen trabajo, pidiéndole una buena carrera, pidiéndole un gran esposo, una buena esposa. Y cuando el Señor les concedió los deseos de su corazón, cuando empezaron a tener un buen sueldo, cuando empezaron a tener un buen trabajo, cuando empezaron a relacionarse con otras personas, empezaron a perder de vista a Jesús. Y empezaron a creer que ellos podían vivir en este mundo sin la presencia de Dios. Yo puedo vivir sin Dios, yo tengo un buen empleo, tengo un buen salario. Y quizás empezaron a prosperar en esta parte económica, pero en la parte espiritual empezaron a hundirse. Empezaron a alejarse de Dios y lo peor es que cada día, día tras día, se viven hundiendo, se hunden más allí en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Pedro, cuando se estaba hundiendo, cuando sintió que tenía el agua allá al cuello, miró al Señor y le dice: Señor, sálvame, dice la palabra del Señor. Señor, sálvame. Sálvame, Señor, me estoy ahogando. Nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, sálvame. Señor, salva mi matrimonio, Señor. Señor, salva a mis hijos. Señor, salva mi hogar. Señor, salva a mi familia, sálvame a mí, Señor, que estoy en problemas, que estoy en dificultades. Él nos dice en su palabra: venid a mí todo aquel que esté trabajado y cargado, que yo le haré descansar. Y llegó el momento de gritarle al Señor, de clamar al Señor, decirle: Señor, sálvame. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra del Señor. Y es el momento de clamar. Si tú sientes que ya no puedes más, si sientes que te vas a salir de la barca, si sientes que vas a caer al mar, que te estás hundiendo, y es el momento de alzar tus manos al cielo y decirle: Señor, sálvame. ¿Saben? Cuando Pedro empezó a hundirse, cuando Pedro se hundió, ¿sabes dónde estaba Jesús? Jesús estaba en el mismo lugar. Jesús estaba allí. Jesús no se fue. Ahora que hay dificultades, ahora si hay dificultades en tu hogar, en tu trabajo, en tu familia, todo esto conlleva que de pronto nos deprimimos, de pronto nos sentimos que Jesús no está en nuestra barca, pero no pienses en eso, piensa más bien que Jesús siempre está pendiente, que sus ojos están pendientes de ti y que Jesús está allí. Que los problemas, que las dificultades, que la enfermedad, que la falta de trabajo no te hagan alejarte de Dios. Al contrario, te hagan acercarte más a Dios. Que la prosperidad, que un buen trabajo, que un buen salario, que un buen esposo o una buena esposa, que unos buenos hijos, no te hagan alejarte de Dios, sino por el contrario, acercarte más a Dios. Que puedas levantar tus manos y decirle: Señor, sácame de este pozo. Límpiame el barro en el cual me he revolcado, Señor, durante tanto tiempo al quitar la vista de ti. ¿Dónde está Jesús en estos momentos? Jesús está allí al lado tuyo. Si tus ojos pudieran ser abiertos, tú podrías contemplar al Salvador al lado tuyo. Si tus oídos pudieran ser abiertos, tú podrías contemplar al Salvador al lado tuyo. Podrías escuchar su voz.
Podrías escuchar lo que te está diciendo el Señor y te puede estar diciendo, mira, no te preocupes, yo estoy contigo. Mis ojos están puestos fijos en ti. No te preocupes. Cuando Pedro gritó, Señor, sálvame, dice la palabra del Señor, que verso 31, al momento Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas tú de que hay un Dios todopoderoso que te sustenta? ¿Por qué dudas tú de que hay un Dios que siempre está pendiente de ti, que aunque no tengas trabajo tienes alimento? Que aunque las cosas estén difíciles, tú comes 2, 3 veces al día. Que tienes un techo sobre tu cabeza donde dormir, que tienes una cobija. Valora a la buena esposa que tienes, valora a tus hijos. Trata de reflejar el carácter de Dios en tu presencia. Invita a Dios a la barca. Dice la palabra del Señor que cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando Pedro subió a la barca con Jesús, se calmó el viento. Se calmó la tormenta. Hoy es el día para que tú invites a Jesús a tu hogar. Hoy es el día para que tú lleves a la barca a Jesucristo. Y cuando Jesucristo more en tu hogar, se calmarán todas las tormentas. Cuando Jesucristo more en tu hogar, puedes estar seguro que aunque azoten miles de problemas a tu hogar, ese hogar no se va a hundir. Ese hogar no tendrá ninguna dificultad. La barca va a estar sólida siempre porque el que está dirigiendo esa barca es nuestro Señor Jesucristo. Porque tú lo invitaste a tu hogar, porque tú lo llevas en tu corazón. En el momento en que tú entres por la puerta de tu casa con Jesús en tu corazón y empieces a hacer bendición para tu esposa, bendición para tus hijos, alegría para tu hogar, cuando empieces a ser conciliador en el hogar y no generador de problemas, cuando empieces a ser esa persona cariñosa que esperan que seas tú, que tu esposa, tus hijos esperan, entonces ellos podrán decir, mira, verdaderamente Dios está allí, verdaderamente este es un hijo de Dios. Los apóstoles dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios, le dijeron a Jesús. Cuando tú tengas a Jesús en tu corazón, tú vas a empezar a reflejar tu presencia, su presencia en ti. Y las personas van a decir, verdaderamente este es un hijo de Dios. Cuando tú empieces a ser la persona que concilia, cuando empieces a ser la persona que abraza, cuando empieces a ser la persona que dice, yo te amo, cuando empieces a ser la persona que abraza y da besos, que demuestra su cariño a su familia, ellos van a decir verdaderamente que aquí está Dios. Y es el momento de que tú puedas decirle al Señor, Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú siempre has estado al lado mío, aunque he estado en dificultades, aunque he tenido problemas, tú siempre has estado al lado mío. White dice que cuando la dificultad nos sobreviene, cuando vienen los problemas, con cuánta frecuencia a veces somos nosotros como Pedro. Y empezamos a mirar más bien las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador. Y cuando vienen las deudas, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, empezamos a enfocarnos en los problemas, en las deudas, en las dificultades y no miramos al Salvador. Levanta tus ojos y mira al Salvador. Es hora de levantar nuestros ojos y mirar a Dios. Porque si nuestros pies resbalan y las orgullosas aguas sumergen nuestras almas, entonces podemos tener la seguridad de que Jesús está allí. Porque Jesús no nos ha llamado a nosotros para que muramos, para que perezcamos. Jesús no llamó a Pedro para que pereciera en medio de las aguas tormentosas, no, Señor. Él nos invita a seguirle, pero para no abandonarnos. Él no nos abandona. Él nos dice, sígueme y yo voy a estar contigo. Sígueme y en todo momento sentirás mi presencia. Sígueme y si prestas atención podrás escuchar mi voz. Sígueme y voy a quitar la venda de tus ojos y tú vas a poder contemplar a Dios en sus infinitas maravillas. El Señor nos dice en el libro de Isaías capítulo 43, verso 1, no temas,
dice el Señor, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. No te preocupes. Hay dificultades, hay problemas, pero fíjate que las dificultades y los problemas no son de ahora, no son de estos 15 días para acá, no. Las dificultades y los problemas vienen desde hace tiempo. El hecho de que tú estés peleado con tu esposo o con tu esposa no quiere decir que es por culpa de la cuarentena, no señor, eso viene de muy atrás. El hecho de que tú tengas mal genio, el hecho de que te sientas frustrado, el hecho de que tu esposa sea celosa, de que tú seas celoso, el hecho de que tus hijos sean rebeldes, no es por causa de estos 15 días de encierro. Eso viene desde hace mucho tiempo. ¿Sabes por qué? Es por falta de relación con Dios. Es porque hemos desviado nuestra vista, es porque ya no estamos contemplando a Salvador, sino estamos contemplando las cosas del mundo, las cuales estamos extrañando en estos momentos. Y entonces extrañamos irnos para el parque, para la playa, para la discoteca, para el bar, para la cantina, para todo esto. Y si tú tuvieras puesto los ojos en Jesús, no lo extrañarías. ¿Sabes por qué? Porque te darías cuenta que Él está allí contigo. Que el Señor nos bendiga en esta hora y que nos permita tener los ojos fijos en Él, para que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Oremos. Querido y bondadoso Padre, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque estás allí al lado nuestro. Gracias porque sabemos, Señor, que esta barca no se va a hundir. Porque sabemos que a pesar de las dificultades, que a pesar de los golpes, de las grandes olas que quieren destruirnos, tú eres el que lleva el timón de esta barca. Y sabemos, Señor, que nos llevarás a puerto seguro. Gracias, Padre eterno, porque tú diriges nuestra vida, porque tú nos proteges, porque tu vista está puesta sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles instrumentos tuyos en tus poderosas manos y que podamos, Padre eterno, ayudar a otras personas para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. En tus manos nos encomendamos en este día, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.